Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Acá le hago el videito del ejercicio 7, em, en el que tenemos que analizar la información que está dada en un gráfico. Sí. Em, Acá tenemos que analizar lo que me está diciendo este gráfico en el eje horizontal. Acá tenemos el tiempo dado en horas y acá tenemos en el eje vertical la velocidad dada en kilómetros por hora. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme en parte y uniformemente variado en otra. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque durante 7 horas, de la hora 0 a la hora 7, se movió con una velocidad constante. Eso es un MRU. Y de la hora 7, recuerden que acá tenemos las horas. De la séptima hora a la 12ª hora, sí, su velocidad fue cambiando. De hecho, arrancó a la hora 7 en 75 km por hora y terminó a la hora 12 a 0 km por hora. O sea, es claramente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, desacelerado. ¿Sí? Fíjese, bueno, es un movimiento que dura un tiempo bastante grande a una velocidad relativamente baja, son 75 km por hora. Si yo quisiera pensarlo como un movimiento real, podría ser el movimiento de un barco que se desplaza con una velocidad de 75 km por hora durante 7 horas. ¿Sí? A las 7 horas se va a encontrar, digamos, por acá. Va a haber recorrido esta distancia, desde acá hasta ahí. Bien. Digamos, si parte de un punto que llamo 0, kilómetro 0, ¿sí? Entonces va a llegar a un determinado punto X acá. Bien. Y esto lo hace en MRU durante 7 horas. Bien. Y sabemos que en MRU la posición se calcula haciendo posición inicial más velocidad por tiempo. Recuerden que la velocidad es constante. De hecho, acá la velocidad es constante. Entonces, esto va a ser posición inicial 0, velocidad 75 km por hora, durante un tiempo de 7 horas. Y esto me va a dar 7 horas. Hora con hora se va, 75 por 7 me da 525 kilómetros. Entonces quiere decir que acá se encuentra a 525 kilómetros. ¿Sí? Bien. Pero no termina ahí el movimiento, sino que sigue durante 5 horas más, de la hora 7 a la 12, sigue con una velocidad variable hasta que en un punto por acá se detiene. Entonces ahí tenemos un MRUB, ¿sí? El MRU primero y el MRV. Y la fórmula para calcular la posición la conocemos ya: posición inicial más la velocidad inicial, porque ahora varía la velocidad por el tiempo, más la mitad o un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ustedes dirán, no tenemos aceleración, no podemos hacerlo. La aceleración se puede calcular en este trayecto con los datos que tenemos, ¿sí? Porque sabemos que la aceleración es la velocidad final en el trayecto menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Delta V sobre delta T, o variación de velocidad sobre variación de tiempo. Pensemos, en esta parte de movimiento que se realiza en MRV, tenemos que la velocidad final es 0 y la inicial 75. El tiempo final es 12 y el tiempo inicial de ese movimiento 7. Entonces vamos a tener velocidad final 0 menos 75
kilómetros por hora, que es la velocidad inicial de ese trayecto, ¿sí? Dividido el tiempo final, 12 horas, termina a las 12 horas, menos el tiempo en el que inicia, a las 7 horas, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 75 kilómetros hora dividido 5 horas, ¿sí? Y acá vamos a tener menos 75 dividido 5 es menos 15 kilómetros hora al cuadrado. Fíjese que las unidades son consistentes con la aceleración que quiero calcular. Bien, signo menos porque está en sentido contrario a la velocidad es hacia allá y la aceleración acá es hacia allá, ¿sí? Se va a detener la velocidad. Entonces, va a disminuir la velocidad, ¿sí? Va a detener el movimiento. Entonces, la posición en MRV, que lo hace en este trayecto, tenemos posición inicial 525 kilómetros. Más la velocidad inicial en ese trayecto empezó, acá a la hora séptima, empezó con 75 kilómetros por hora. Por el tiempo que duró este trayecto, 5 horas, ¿sí? Más un medio de la velocidad, pero como la velocidad es de la aceleración, pero como la aceleración es negativa, podemos directamente ya poner el signo acá. Borde, que no tenía que bordar. Tenemos 5 horas menos un medio por 15 por 5 horas al cuadrado serían 25 horas cuadradas. No puse las unidades, kilómetros hora al cuadrado. Hora con hora se va y ahora resolviendo esto me da 712, creo que lo voy a hacer de nuevo por las dudas. Son 525 por 75 más por 5 más un medio por 15 por menos 15. Lo había hecho, pero quiero estar seguro. Por 25. Y esto me da 712,5. 712,5 kilómetros. Esa es la posición final del movimiento. El barco llegó, si fuera un barco, ¿sí? a 712 kilómetros de distancia del punto de partida. Y bien, ¿qué hago con esto? Bueno, tengo la posición final, la posición inicial del movimiento en las 12 horas. Tengo la velocidad final y la velocidad inicial del movimiento en las 12 horas. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo calcular, vamos a poner 712,5 kilómetros. Yo acá voy a calcular entonces cuál habría sido la velocidad o cuál sería la velocidad media, que es la que se obtiene con la posición final, ¿sí? Que son posición final menos la posición inicial de todo el movimiento, dividido el tiempo total. ¿Sí? Ya lo vamos a ir haciendo porque ya esta parte lo vamos a ir poniendo. Velocidad final, posición final 712,5 kilómetros. ¿Sí? Posición inicial 0. Tiempo total las 12 horas. ¿Sí? Y esto me va a dar 712 dividido 12 me da 59,3 kilómetros por hora. No quiere decir que el vehículo se haya movido a 59,3 kilómetros por hora. De hecho, en algún instante lo debe haber hecho, ¿sí?
pero no durante todo el movimiento. Pero podemos pensar que si este vehículo, en lugar de viajar todo un trayecto 75 y después descender su velocidad hasta 0, se hubiera movido durante todo el trayecto a 59,3 km por hora, habría llegado al mismo punto en el mismo tiempo. ¿Sí? A eso es lo que se conoce como velocidad media. Y la aceleración media va a tener el mismo sentido, ¿no? Tomo la velocidad final, 0 km por hora, menos la velocidad inicial, 75 km por hora, dividido el tiempo total, 12 horas. Entonces me queda 75 dividido 12, 75 dividido 12, y eso me da 6,25 kilómetros horas cuadradas. ¿Sí? Fíjense que la aceleración en lo que realmente fue el movimiento rectilíneo, es negativo. Ahí tenemos 0 menos 75. Fíjense que la aceleración o desaceleración en lo que realmente fue un MRV fue mayor. ¿Pero por qué? Porque tuvo que detener los 75 en menos tiempo. ¿Sí? Eso puede haber sido lo que realmente sucedió. Pero yo quiero saber una aceleración media en realidad. ¿Sí? Y quiero saber qué aceleración habría tenido que adquirir o que tener el barco en todo el trayecto para llegar al mismo punto en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, si durante todo el movimiento hubiera tenido una desaceleración de menos 6,25 kilómetros por hora cuadrado, entonces quiere decir que se habría detenido a las 12 horas, su velocidad hubiera sido 0, en el punto 712,5 kilómetros. ¿Sí? Y muchas veces sirve para simplificar los problemas porque en lugar de analizarlo como dos movimientos separados, lo puedo pensar como uno solo, aunque no haya sido tan así. Pero puedo calcular de un modo más simple la posición de un cuerpo. ¿Sí? A eso se refiere con la velocidad media y la aceleración media, ¿sí? En este problema. ¿Sí? No podemos hacer un promedio directamente porque no fue un movimiento de 6 horas de NMRU y de 6 horas en MRV, sino que tenemos una diferencia, entonces no lo puedo promediar. ¿Sí? Lo que sí podría trabajar es con las áreas de los triángulos, pero más o menos voy a obtener lo mismo. Así que bueno, espero que se haya entendido. Ya les voy a hacer el videito de los otros problemas. ¿Sí? Quiero hacer videitos cortos para que ustedes vean directamente problema por problema. Hasta luego y ya les subo el otro video. Chau chau.